Bien, vamos entonces, Celeste, con las dudas o con lo que hiciste de el ejercicio 2, ¿no? Ejercicio 2 decía una variable aleatoria distribuida binomialmente, ¿sí? Donde el P era 0,3, ¿sí? Base de 10 repeticiones, entonces había que calcular la probabilidad de que x sea igual a 7, ¿sí? Por un lado, la probabilidad de que x sea menor o igual a 8 o la probabilidad de que x sea mayor a 6. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar con la de x igual a 7 y después vamos a ir viendo cómo podemos hacer en el caso de las binomiales usando el complemento. Casi elimino Juan, perdón. Eh, Usando el complemento va a ser más fácil. ¿Sí? Cuando tenemos en los casos de las distribuciones binomiales o las que son discretas y tenemos una acumulada, ¿sí? Y tenemos que calcular, vamos a ver en el ejemplo 2, que es la probabilidad de que x sea menor o igual a 8, y nosotros tenemos del 1 al 10, y nos va a convenir siempre ir por el complemento. ¿Por qué? Porque son menos cuentas, ¿sí? Simplemente por eso. Repasemos que para las binomiales nosotros teníamos un p, en este caso va a ser 0,3, teníamos un n, en este caso es 10, ¿sí? Y teníamos un k, que en este caso es 7, ¿no? Entonces, la probabilidad de que x sea igual a k en la distribución binomial era el combinatorio entre n y k por p a la k, 1 menos p a la n menos k. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer, como decía Celeste hace un ratito, es reemplazar la fórmula. Entonces, el combinatorio entre 10 y 7 por 0,3 a la 7 por 1 menos 0,3, que me queda 0,7, a la 10 menos 7. Y esto lo metemos en la calculadora, ¿sí? El combinatorio entre 10 y 7 me va a terminar quedando 10 por 9 por 8, ¿sí? Porque eso me va a dar 10 factorial sobre 7 factorial, ¿sí? Eso lo voy a multiplicar por 0,3 a la 7, me da un número, y eso lo voy a multiplicar por 0,7 elevado a la 3, que me da otro número. ¿Se entiende? Entonces me termina quedando 10 por 9 por 8 por 0,3 a la 7 por 0,7 a la 3. Y hago la cuenta y ya está. ¿Sí? Ahora ustedes me dicen, bueno, pero yo no me doy cuenta de qué es esta cuenta y lo dejan expresado así. Está bien, está bien. De hecho, igual en las calculadoras tienen para hacer el combinatorio. Eh, Profe, Tienen una para... consulta. Yo entré un toque tarde. ¿Esto para los binomiales era? ¿O pifié? Esto era Justo para la escuché algo. binomial. Ok, listo. Sí. No me acuerdo dónde estaba el combinatorio, pero bueno. La calculadora que suelen tener ustedes, yo lo veía fácil. En la que tengo ahora acá no tengo ni idea. Tengo que buscarlo. Pero bueno, no importa. Bueno, ¿se entiende? Lo que yo le decía, si yo buscaba que x sea menor o igual a 8, como el universo son 10, esto va a ser lo mismo que todo menos que x sea mayor estricto que 8. Que sea mayor estricto que 8 significa que es 9 o 10. Entonces, esto lo que me va a hacer es 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 9 más la probabilidad de que x sea igual a 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son 10 repeticiones.
Entonces, hay veces en los que me conviene ir por el complemento porque son menos cuentas. O sea, yo puedo calcular de acá, ¿sí? La probabilidad de que x sea igual a 0, más la probabilidad de que x sea igual a 1, más así hasta la probabilidad de que x sea igual a 8. Sí, lo puedo calcular, pero fíjense que acá tengo 9 cuentas. ¿Sí? Porque tengo del 0 al 8 son 9. En cambio acá tengo 2, nada más que hago 1 menos ese resultado. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo hago este? ¿Cómo hago este? Bueno, de la misma forma que hacemos esto de acá. ¿Sí? Entonces me va a quedar 1 menos, por un lado, el combinatorio entre 10 y 9, que va a ser 10, ¿sí? Por 0,3 a la 9, por 0,7 a la 1, ¿sí? Porque ya estoy haciendo una cuenta de 10 menos 9. Más el combinatorio entre 10 y 10, que es 1, por 0,3 a la 10, por 0,7 a 0, que esto sabemos que me va a dar 1. Lo mismo, lo meto en la calculadora y ya está. Entonces fíjense cómo haciendo por el complemento me es mucho más sencillo. Pasa algo parecido con el punto C, que me dice la probabilidad de que X sea mayor estricto que 6. Bueno, pero en este caso, si yo digo que sea mayor estricto que 6, lo puedo pensar como que X sea 7, que X sea 8, que X sea 9, que X sea 10. Me fijo, son 4 nada más. Si lo pienso por el complemento, es la probabilidad de que X sea menor o igual que 6. Entonces yo contar el 0, el 1, el 2, 3, 4, 5 y 6, lo cual tengo 7. Entonces, ¿de dónde tengo menos cuenta? Y calculándolo directamente. Esto es una de las cosas que tiene la probabilidad cuando son variables aleatorias discretas. Entonces yo le voy dando los valores y tengo una cantidad finita en principio. ¿Se entiende? Lo que sí nosotros sabemos es que cuando hacemos la recorrida de todas las variables, de todos los valores que puede llegar a tomar la variable aleatoria, todas esas probabilidades me da la probabilidad de todo el universo, que me da 1. ¿Sí? Por eso nosotros podemos usar el tema de complemento en este caso. ¿Por qué? Porque acá esto es todo el universo y le saco los valores que no estoy tomando acá. ¿Se entiende hasta acá? Sí, se entiende. Bien. Vamos a ir a la parte, no sé si hay alguna pregunta más a las variables aleatorias discretas. Bueno, considero que no. Igual, si surge algo, pregunten. Vamos a ir a la parte de variable aleatoria continua. ¿Sí? Lo que tenemos que tener en cuenta para la variable aleatoria continua es que nosotros vamos a, si nosotros queremos, estamos en una variable aleatoria continua y queremos calcular la probabilidad de que x sea igual a un punto, eso me va a dar 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora tenemos infinitos puntos. Y de hecho, la cantidad de infinitos que tenemos es no numerable, por lo cual es muchísimo más grande que la cantidad de números naturales. Entonces me va a dar 0, punto. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Cuando nosotros tenemos una variable aleatoria continua, nosotros vamos a buscar por intervalos, ¿sí? Entonces vamos a decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en cierto intervalo? Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que prenda la computadora a las 19 horas con 0 minutos con 0 segundos? Y eso ya sabemos que va a ser un 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos considerar el tiempo como un continuo, ¿sí? Entonces,
La probabilidad de que justo sea en todo 0 va a ser 0. En cambio, si yo digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que prenda la computadora entre las 18:59 y las 19:01? Ahí ya le estoy dando un intervalo. Entonces, claramente, cuanto más chico es el intervalo, lo más probable es que la probabilidad sea más chica. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque no todas las probabilidades, dependiendo del intervalo, tienen la misma probabilidad. Un ejemplo tonto, ¿sí? Pero que me parece como va a dar a entender esto. Vamos a suponer que yo quiero calcular la probabilidad de que me despierte a alguna hora, ¿sí? Entonces, si es un día de semana, ¿cuál es la probabilidad de que yo me despierte a las 6 de entre las 6 de la mañana y las 7 de la mañana? ¿Sí? Eso va a tener una determinada probabilidad. En el caso mío, bastante alta. ¿Sí? Pues mi celular suena la alarma a las 6:01. En cambio, si yo digo cuál es la probabilidad de que me despierte para ir a trabajar a las 11 de la mañana, perdón, entre las 11 y la 1, el intervalo es más grande que entre las 6 y las 7. Bueno, en ese caso la probabilidad es muchísimo menor. ¿Por qué? Porque al saber que el despertador suena a las 6 de la mañana para ir a trabajar, entonces la probabilidad de que yo me levante entre las 11 y la 1, por más que sea el doble de tiempo, va a ser más chica esa probabilidad. ¿Por qué? Porque hay un rango de horario en el que yo me suelo levantar para ir a trabajar. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que yo me despierte en ese rango de horario, cuanto más cerca está de ese rango de horario, y bueno, aumenta mucho más que la probabilidad que entre las 11 y la 1. Es más, si la probabilidad de que me despierte entre las 11 y las 5, ¿sí? Para ir a trabajar, es casi nula. Por más que extiendo el horario un montón, el intervalo es mucho más largo. ¿Sí? Por eso lo que yo dije que en general cuando yo reduzco el intervalo voy a tener menor probabilidad. Pero claramente eso va a depender de la función de distribución que ahora vamos a definir que yo tenga. ¿Por qué? Pues la función de distribución me va a decir que hay un cierto intervalo en el cual voy a tener probabilidades positivas y hay otros intervalos de todo el continuo donde la probabilidad va a ser 0. Entonces, vamos a definir variable aleatoria continua. Se dice que X es variable aleatoria continua si existe una función f a la que vamos a llamar función de densidad de probabilidad. ¿Sí? Esto me habla de dónde va a estar enfocada la probabilidad. ¿Sí? Función de densidad de probabilidad. Lo vamos a resumir así. Tx, ¿sí? Que satisface, o sea, que cumple, por un lado, que la función para todo x tiene que ser mayor o igual a 0. No sé si sabían, este símbolo que parece como una A dada vuelta, significa para todo. Entonces, por la duda, lo aclaro. Después, la integral entre menos infinito y más infinito de la función f, ¿sí? La función de distribución, me tiene que dar 1.
O sea, todo el acumulado de la función de probabilidad me tiene que dar 1. Todo. Bueno, eso tiene sentido. Pues, porque lo que me tiene que medir es la probabilidad, lo que me está diciendo acá es que la probabilidad de todo el universo me tiene que dar 1. No me puede dar ni más ni menos. Me tiene que dar exactamente 1. Por eso ponemos entre menos infinito y más infinito. ¿Qué es lo que me va a pasar? Bueno, lo que me va a pasar es que en algunos momentos va a ser 0. Para que no me vaya sumando más área, lo que vamos a decir. Y por otro lado, para cualquier A, B, o sea, para cualquier par de valores finitos, ¿sí? Esto de la escritura de decir que A es mayor que menos infinito y que B es menor que más infinito, lo que estamos diciendo es que son números, números concretos, no son el infinito. ¿Sí? Para cualquier par de estos números, me va a cumplir que la probabilidad de que la variable X se encuentre entre A y B va a ser igual a la integral entre A y B de la función densidad de probabilidad. O sea, si yo quiero calcular la probabilidad de que me despierte entre las 6 y las 7, hay una función de densidad de probabilidad que me dice a lo largo de todo el día cómo es que yo me despierto, qué probabilidades hay para que yo me despierte. Bueno, entonces yo calculo, pongo la integral de esa función entre el 6 y el 7, calculo esa integral y me da la probabilidad. O sea que para hacer el cálculo de probabilidades vamos a tener que hacer cálculos integrales. Si damos la bienvenida a las integrales a la clase, bienvenidas integrales, pasen, siéntense, pónganse cómodas, que ahora los chicos van a volver a integrar como hicieron en análisis. ¿No? Ponele. Y ahora las integrales que nosotros vamos a trabajar son relativamente sencillas, ¿sí? Hay unas que son muy conocidas, que se integran en una constante. ¿Qué es lo que más vamos a ver? Que es cuando la función de densidad de probabilidad es una constante, es lo que nosotros vamos a llamar como uniforme. Cuando la función de densidad de probabilidad es uniforme, lo que me está diciendo es que en cualquier intervalo que yo tenga, o sea, intervalos iguales, la probabilidad, no me importa dónde caiga, es exactamente la misma. ¿Sí? Obviamente la función de densidad de probabilidad para cuando es uniforme va a estar definida sobre un intervalo, donde en ese intervalo va a ser distinta de 0. En el resto es 0. Eso como primera medida. Como segunda medida, que me va a dar que dentro de ese intervalo, para cualquier intervalo que sea igual, la función de probabilidad va a ser exactamente la misma. Y yo sé que acá se marearon algunos. ¿Sí? Entonces vamos a escribirlo. Función de densidad uniforme. ¿Sí? Lo que tiene la función de densidad o de distribución acumulativa, o sea, en principio lo mismo, es que esto va a estar definido en un intervalo AB. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar? Lo que me va a pasar es que para cualquier intervalo por fuera del AB vale 0.
Ahora, si yo lo que quiero es que la integral entre menos infinito y más infinito de toda la función diferencial x sea igual a 1, la densidad uniforme, lo que tengo que tener en cuenta es como repartir la probabilidad exactamente en partes iguales dentro de todo ese intervalo. O sea, si va a estar entre A y B, lo que me va a decir es que entre A y B tengo todo el intervalo en el cual tengo una probabilidad distinta de 0. ¿Sí? Pero tengo toda distribuida de la misma manera. Entonces, para tenerla toda distribuida de la misma manera, lo que necesito es que la integral, esta integral, me quede 1. Eso por un lado, para que sea una función de distribución. Y después que a intervalos iguales sea exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, lo que vamos a hacer es que la función de distribución me tiene que dar siempre lo mismo. Con lo cual, la función de distribución no va a tener que depender de la posición exacta en la recta real, sino que va a depender del intervalo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que va a depender del intervalo? Lo que voy a decir es que la función f de x, la función de densidad de la probabilidad, f de x, va a tener que ser 1 sobre b menos a. Esto si la x está entre a y b. 0 en el resto de los casos. Fíjense un detalle. Si yo reemplazo por x, me va a dar, va a depender del valor de x. O sea, si yo reemplazo por cualquier valor de x que está entre a y b, reemplazo por cualquier valor de x que está entre a y b, la función de densidad, no la probabilidad, la función de densidad me va a dar 1 sobre b menos a. O sea, si el intervalo vale 10, me va a dar un décimo. ¿Sí? Para cualquier valor de x. Ahora, si ya está por fuera de ese b menos a, vale 0. ¿Sí? Si yo grafico la función f de x en este caso, entre a y b, la función vale esto. Por fuera del a y b, la función vale 0. Ahora, si nosotros recordamos qué significaba la integral era un cálculo de área. Entonces, si yo calculo la integral en términos infinito y más infinito, es toda el área bajo la curva para toda la función en términos infinito y más infinito. Pero si la función vale 0, la integral de 0 es 0. Entonces, como esta es mi función f de x, lo que me va a terminar pasando es la integral entre menos infinito y más infinito de la función f de x diferencial x va a terminar siendo lo mismo que la integral entre a y b de la función f de x. Ahora, lo que nosotros dijimos es que esta integral es 1, con lo cual esta integral tiene que ser 1. ¿Sí? Pero, si yo tengo que f de x es 1 sobre b menos a, esto es una integral que yo puedo calcular. Esta integral lo que me va a quedar es x por 1 sobre b menos a evaluada entre a y b. Cuando yo hago esta evaluación me termina quedando 1.
¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que me dice esto? Esto lo que me dice es que si yo quiero calcular la probabilidad de que caiga en cierto intervalo, voy a tener que hacer la integral de esa función de densidad de probabilidad en el intervalo. O sea, si yo tengo un intervalo que está entre el 0 y el 10 y yo quiero calcular la probabilidad de que esa variable aleatoria me caiga entre el 5 y el 7, bueno, voy a hacer la integral de esa función de distribución entre 5 y 7. Y calculo cuál es la integral de esa primitiva, o sea, cuál es la primitiva de esa función de densidad de probabilidad. Y después hago barro, la evalúo entre 7 y 5. O sea, entre 5 y 7, que lo cual me va a dar el valor entre 7 menos el valor entre 5. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a poner un ejemplo. Sea X una variable aleatoria con distribución uniforme. Vamos a poner continua, para aclarar. Distribuida uniformemente entre 10 y 40. ¿Sí? Yo lo que quiero calcular, por un lado, la probabilidad de que X sea menor o igual a 30. Y por otro lado, la probabilidad de que X esté entre 15 y 35. Entonces vamos con el primero. La probabilidad de que X sea menor o igual a 30, si yo lo tengo distribuido entre 10 y 40, esto va a ser la integral entre 10, que va a ser el inicio del intervalo en el cual yo estoy calculando, hasta 30 de 1 sobre 40 menos 10. ¿Por qué? Porque recordemos que esto es B menos A, donde este es A y este es B. Diferencial X, diferencial X. Entonces, cuando calculo esa integral de 1 sobre 30, me termina quedando 1 sobre 30 por X evaluada entre 10 y 30. Barrow que me dice que es esta función evaluada en el máximo menos esta función evaluada en el mínimo. Entonces me queda 1 sobre 30 por 30 menos 1 sobre 30 por 10. Esto me queda 1 menos un tercio. Entonces la probabilidad de que X sea menor o igual a 30 es 2 tercios. Ahora, si a mí decirme menor o igual a 30, me dice menor estricto que 30, es lo mismo. ¿Sí? Ahora, si a mí en vez de decirme menor o igual a 30, me dice entre 20 y 30, lo que voy a tener que calcular es de acá voy a tener que poner 20. Porque acá tengo que poner 20 y acá tengo que poner 20. ¿Sí? Esto sí es una distribución uniforme. Puede pasar que me dé una función de distribución donde no sea uniforme, o sea, una cosa que no conozco, pero que me da la función de distribución, o sea, la función de densidad de probabilidad. Entonces, si me da la función de densidad de probabilidad, lo que tengo que tener en cuenta es que nosotros tenemos que calcular la integral. ¿Sí? Por ejemplo, en ejercicio 5
Me da la función de densidad de probabilidad que es x sobre 2. Y me dice que la variable aleatoria se mueve entre 0 y 2. O sea, por fuera del intervalo 0,2 vale 0. O sea, no me importa. Después me pone el ejemplo. Se hacen dos determinaciones independientes. Recordemos que cuando son independientes, si yo quiero calcular la probabilidad de las dos, bueno, la probabilidad de las dos va a ser la multiplicación de las mismas. ¿Se entiende? Entonces, calculo la probabilidad de que una sea mayor que 1, calculo la probabilidad de que la otra sea mayor que 1 y entonces después las multiplico. Sí. Ahora, ¿cuál sería la probabilidad de que exactamente 2 sea mayor que 1 si yo hago 3? Bueno, acá lo que tenemos que empezar a hacer es combinarlo con los ejercicios del primer parcial. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es un breve descansito. Yo tengo y 40, y 45, y 47. Arrancamos de vueltas y ya vamos a cerrar la práctica de variables aleatorias. ¿Se entiende? ¿Se entendió la consigna? Sí. Su conexión a internet es inestable. Sí, sí. Ok, perfecto.